Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia que si bien es sencilla, enviste una gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Bien, si esta mañana a ver si alguien tiene alguna pregunta o desea compartir alguna experiencia, adelante. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos, maestro. ¿Qué nos puede decir sobre el simbolismo que se puso en la cruz de la crucificación del maestro Jesús? Inri, Sí, sí. Hay varias interpretaciones, pero la más externa es Jesús, rey de los judíos, como una señal de burla que le hayan puesto sobre la cabeza, lo cual pues no es, para mí no tiene tanto sentido en el tiempo ni en la trascendencia. Inri también significa, de acuerdo a ciertas escuelas místicas, Igna natura renovatus inter. Es a través del fuego que se renueva la naturaleza. El fuego transforma, libera, separa, libera el calor y déjalo las cenizas de donde estuvo la brasa. Libera la luz y libera el calor. Y así es en los grandes pasos de iniciación de un ser humano. Tienes que separar lo sutil de lo denso, la luz de lo yin, de lo negro, de lo que queda como residuo del proceso. Tendrás que enlazar esas dos grandes realidades, ese todo que se integra en lo sutil y en lo denso. Entonces, pero es el fuego el que hace esa separación, ese discernimiento, esa liberación. Y para mí, hasta donde entiendo, y así lo entendieron mis maestros, el gran paso del Maestro Jesús representó su liberación, no su castigo, aunque unos lo veían como castigo, sino su gran oportunidad, aunque suene fuerte decirlo, de liberarse, de reconocer su principio eterno, de ser, de luz. Entonces, es el gran acto de alquimia por el fuego,
en el crisol y en el tiempo, el oro, crisol y tiempo, las tres Ks famosas de cono, crucis y crisis. Muy bien, entonces esto es muy importante, discernir que esos grandes ejemplos, símbolos, son para la transformación. Y es a través del fuego que se transforma uno, donde uno separa lo sutil de lo denso. Fíjense bien, una llama tiene combustible, brasas abajo, luego está intercambiando calor, dando y recibiendo, da calor y se genera un vacío que recibe oxígeno. Es un sístole y un diástole el tema del calor. Y la luz que es radial, que lo abarca hacia en todas las direcciones. Así esa luz no se ha perdido, queda en la memoria, en el registro de que alguien alcanzó este estado de total liberación de las condiciones de la cruz, de los elementos materiales o que hacen la manifestación divina. Se libera y se hace esencial. Es el segundo nacimiento, es entre mi Padre y yo no hay diferencia, hay una unidad, una cristalización. ¿Qué significa unción en la luz? Una unción en la luz. Es lo que le podría comentar, hermano Constantino. Saludo hasta la ciudad de Los Ángeles. Gracias, maestro. Adelante, si alguien más desea compartir o preguntar, Alejandra Barroso. Sí, buenos días, maestro, buenos días a todos. Maestro, sobre los rituales, ¿qué importancia tienen y por qué se hacen? Porque bueno, hay personas que les toman mucha importancia, pero otros no Bueno, tanto. O sea que, ¿cuál es la razón? Gracias. el ritual en su sentido más profundo es un ordenamiento. Ponte de acuerdo contigo mismo, ponte de acuerdo con todo lo que te rodea. Para eso es un ritual. Hay gente que piensa que haciendo el ritual obtiene todos los beneficios y no es así. El puente del ritual es la conciencia, el estado de conciencia. Por eso hay rituales que no se recomiendan y no se instruyen, sino ya es un liberado, uno que se ha desapegado de todo, para seguir el camino que le marque la luz, lo superior. Ya no se rige por las condiciones humanas y debe liberarse y analizarse bien eso. Entonces, el rito, con sus liturgias, nos ayuda a ponernos de acuerdo con nosotros mismos. ¿Qué reconocemos? ¿Qué aceptamos? ¿En qué nos afirmamos? Pero el rito puede ser superficial, puras fórmulas, sin contenido de conciencia y entonces carece de validez desde el ángulo iniciático. Pero también hay ritos que son para pedir más, acumular más. Y sí, en principio funciona, pero luego viene el famoso rebote, que le significa que todo lo que sentías que no tenías, ahora lo has perdido. No solo ya no lo tienes, sino lo has perdido. No es lo mismo no lo tienes a que está perdido. Es algo diferente. ¿Por qué? Porque por ambicioso, por soberbio, por no reconocer tu naturaleza universal de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Simplemente te crees más, te separas más, te aíslas más, cada vez tienes menos. Es una trampa, es un hoyo negro. Entonces los ritos y sus liturgias son muy importantes porque es un acto de conciencia cuando se realiza
para ponerte de acuerdo contigo mismo y con todo lo que te rodea, reconocerlo, afirmarlo y saber tu lugar ante todo ello. Sí, puedes marcarles el camino. Por eso, tradicionalmente en los ritos iniciáticos se llevaba una espada y un cetro de mando, y a la misma vez la espada para el trabajo, para abrirte paso. Pero ese paso es dentro de ti mismo, porque te vas liberando de ciertas vibraciones más bajas hacia el más elevadas, más finas, más sutiles, más universales. Entre más pequeño, todo se parece más. ¿Sí? To- Va teniendo el sentido esencial y menos el sustancial en la medida que se vuelve fino. Por ejemplo, en este momento estamos transmitiendo vía fibra óptica, luz. Y la voz de ese servidor está comprimiendo el aire, por eso hay sonido. Si hago algo más así, pues se siente más fuerte. La pregunta es desde qué parte de mí mismo lo afirmo, lo busco o abuso. Una cosa es que haya cosas maravillosas en la naturaleza, asombrosamente maravillosas, y otra cosa es que yo abuse de ellas y luego me quede sin nada. Porque en realidad estoy negando y estoy rechazando. Ese es el fondo. Que tarde o temprano sale. Hay personas que siguieron este camino, pero su ambición de poder los convirtió en discípulos de la oscuridad, con maltratos, con desplantes de su persona. Pero ese no es el camino. El camino es venir a servir sin pedir nada, pero sabiendo usar lo que la vida te da y responder a lo que la vida te pide. Eso es lo que yo podría comentar. Entonces sí hay ritos y liturgias llenas de riqueza y otras llenas de ausencia de riqueza, o sea, la pobreza. No es cualquier cosa hacer un rito. Y cuando hagamos algún rito cualquier acto puede ser en forma ritual, en ordenada, de convicción, con afirmación profunda de uno mismo, pues qué bueno. Te sirve a ti, le sirve a todo el ambiente por ese reconocimiento que le das a todo. Pero cuando la ambición y el poder te ganan, te quedas sin nada, porque ni siquiera te reconoces tú en tu verdadera esencia. Pides más, quieres más, pero no reconoces todo lo que ya se te da. Entonces te quedas sin nada. Es un poco como la educación de un niño. Si siempre se le da lo que caprichosamente quiere poseer, al rato ni siquiera lo sabe usar, ni siquiera lo valora y cada vez se queda más insatisfecho. Algo así y entra como en una caída libre, como en una picada de un avión, directito para estrellarse. ¿Contra qué? Contra, contra sí mismo, negando su verdadera, en vez de aflorar, sacar, lo niega, lo esto. Entonces, todo tiene su lado blanco y su lado oscuro, su lado luminoso y su lado oscuro. Y los ritos y liturgias pueden tener un sentido superficial que se pueden decir como perico, otras con intenciones de acaparar y de dominar, y otras para venir a servir y que todo tenga su dignidad. De hecho, lo decimos en la consagración general de
virtud y dignidad. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. La vida en sí es un un ordenamiento. Y cuando no está en ordenamiento se autodestruye. En vez de crecer, de sumar y multiplicar, que les he dicho que son las matemáticas de la iniciación, es la resta y la división, llegando a crueldad, a maldad. Pero bueno, todos tenemos nuestro camino dentro del gran camino. Fíjate, está el camino trazado, pero unos se regresaron a lo más bajo, a lo más animal, y todavía más abajo de lo animal. Pero bueno, así es la vida, tiene tantas posibilidades y nuestra conciencia es la que nos da la capacidad de elegir sin enredos, con una pausa profunda porque cada elección es un compromiso. ¿Con qué? Con lo que creo, con lo que busco, con lo que es y ha sido siempre. ¿Alguien más que desea compartir? Buen día, maestro. Buen día. Buen día a todos. Maestro, si la magia es una, si los opuestos se tocan, ¿cómo tú tienes la certeza o cómo yo, cómo nosotros tenemos la certeza de que estamos en un lado luminoso de la magia? Pues si te sientes mejor, más sano, menos angustiado, más útil, pues vas bien. Le sirves a la vida te sirve a ti. Hay circulación. Cuando quieres acaparar, dominar, controlar, someter, ya te metiste en un enredo. Pero el tiempo siempre es el gran maestro y sabio, revelador de las verdaderas, no solo intenciones, sino acciones. Recordemos que lo oculto, la magia, reconoce que hay cosas ocultas, así como la ciencia. Las leyes no las ves, pero ves sus manifestaciones. Y en la magia se conocen las estructuras y los funcionamientos de lo oculto, de lo esotérico, no de lo exotérico, también cada vez descubrimos más, sino de lo esotérico. Pero si no se tiene una voluntad definida hacia lo alto, hacia la impersonalidad y trascendencia, es muy peligrosa la magia porque se convierte, podríamos decir que en un amplificador de tus defectos o amplificador de tus virtudes. Entonces la magia siempre tiene dos lados, como las leyes tienen dos lados. Unas te sirven para destruir, como ahorita, cómo me duele el ver lo que está pasando ahí en Líbano, la gran patria de alguien que a mí me inspiró mucho, Gibran Jalil Gibran. Caramba, se están destruyendo todo. ¿Y por qué uno no cede ni los otros tampoco? ¿Y por qué uno me voy a vengar? Pues yo también me vengo. Y ahí está, duro y dale. Es magia oscura, porque de eso solo lo único que va a salir es sufrimiento, destrucción,
vergüenza con el tiempo. Mira qué tontos hemos sido, cómo nos hemos distraído. Y somos seres y somos hermanos. Pero ay, mamá, cuando los hermanos se ponen a querer destruirse, ¿cómo? ¿Quién los para? Nadie quiere disque perder, pues si están perdiendo todos. Pero bueno, la magia también tiene sus polaridades. Las leyes también. No queramos ver el mundo diferente. Lo mismo se puede usar para el bien que se puede usar para el mal. Y la forma más clara es cuando todo se empieza a destruir y las obsesiones y la locura empieza a aparecer. Pero bueno, son tiempos de seguir aprendiendo como siempre ha sido. Ahora tenemos más oportunidad de ver y reconocer el buen camino y el camino que lastima, que hace, que genera sufrimiento. Sí, en esas escenas de Líbano, una madre con un bebé, qué cara tan llena de sufrimiento, que te he traído y aquí mira en dónde andamos. ¿Qué le dices a un bebé que viene a este mundo y todo lo que está recibiendo es destrucción, amenaza? ¿A dónde vino? ¿Y en dónde estoy? Son reflexiones que todo nos debe servir, para el iniciado todo le debe servir. A mí me sirve de decir, caramba, y aprecio más lo que tengo. ¿Sí? Y hay que no solo cuidar, sino multiplicar, acrecentar el entusiasmo de la salud y de la conciencia adecuada, correcta, constructiva. Porque hay conciencia que también se convierte en inconsciencia destructiva. Alguien que sabe las repercusiones de sus actos no se comporta en forma destructiva. Ya sabe que, que va a sufrir y va a hacer sufrir a los que más quieren. ¿Qué mundo están dejando estas gentes a los que vienen detrás? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué mundo estamos dejando? Por eso yo un día, viendo el ejemplo vivo de mi maestro, dije, no, voy a dedicar mi vida a servir. No tengo grandes aspiraciones, así que diga, ambiciones no, de que mi nombre y que mi persona, y no, simplemente tener la oportunidad de andar caminando por la vida y ver en qué podemos servir. Y últimamente me ha pedido paciencia. Y bueno, pues a desarrollar la paciencia, que no es tan fácil. Es una virtud muy difícil de trabajar, la paciencia. La paciencia con observancia, con aprendizajes, con todo. No nada más es no hacer nada. La paciencia no es nada más no hacer nada. Bueno, pues que pasen un feliz día, que todo sepamos elegir bien, viendo las repercusiones en el tiempo de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Así aprendemos a autorregularnos, a autorrealizarnos para servir mejor. No hay otra razón. Muchísimas gracias. ¡Pax! Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día a todos. Ándele, con cada quien que haga su agenda. Gracias, muy honorable. Buenos días a todos. Gracias, maestro. Saludos. Gracias a Saludos. Tenemos que decir esto, no, pero esto sí. Ándele. Vamos. Pax. Max. Adelante con los faroles.